¿Estoy bien parado? ¿Estoy bien? Sí. Y ahí usted me sigue, me dice, ¿no? Ya. Muy buenas tardes. Hoy en esta semana nos toca el tema geodinámica. Muy bien, la geodinámica, ¿qué es? ¿Qué entendemos por geodinámica? La geodinámica es la suma de procesos geológicos a nivel interno y nivel externo de la Tierra y que da como resultado el relieve actual de la superficie terrestre. Hay dos clases de geodinámica, la geodinámica interna y la geodinámica externa. Geodinámica interna es la suma de dos grandes procesos. ¿Cuáles son esos procesos de la geodinámica interna? ¿Cuáles son? Es el diastrofismo. Diastrofismo. ¿Qué más? Es el vulcanismo. Vulcanismo. ¿Qué entendemos por diastrofismo? ¿Qué se entiende por diastrofismo? ¿Qué es? Diastrofismo no es otra cosa que la alteración, los movimientos que se dan desde la parte interna, hacia la parte externa. Hay dos clases de movimientos. Son los movimientos epirogénicos y los movimientos orogénicos. ¿Qué son los movimientos epirogénicos, jóvenes? ¿Qué son los movimientos epirogénicos? ¿Qué entendemos por movimientos epirogénicos? La raíz griega epi, sobre, génesis, creación, origen, principio, inicio. Entonces es el proceso que se da a nivel interno hacia la parte externa. Es el ascenso y descenso de relieve terrestre. Y podemos ver un claro ejemplo, la isostasia. ¿Qué es la isostasia? La isostasia es el equilibrio, es el equilibrio terrestre y marino. Eso es isostasia. Si en un lugar de la Tierra se gana terreno, en otra parte se pierde. Entonces, isostasia es la ley del equilibrio. Isos, equilibrio. ¿Y qué entendemos por movimientos orogénicos, joven alumno? Oro, raíz griega, oro, relieve alto, altura, montaña. Génicos, viene de génesis, creación, origen de las montañas, Entonces, en los movimientos orogénicos entendemos cómo las placas tectónicas han chocado, dando lugar a diferentes relieves, en especial las montañas. Las placas tectónicas pueden chocar frontalmente, o una se puede montar sobre la otra. O también puede pasar de que la placa tectónica puede estar por debajo, como es el caso de la placa de Nazca que está por debajo de la placa sudamericana. ¿Cómo se llama ese proceso? Se llama subducción. Repito, subducción, cuando la placa de Nazca se ha colocado debajo de la placa sudamericana. Entonces, dan origen a las montañas. ¿Por qué? Porque esta placa, la placa oceánica, la placa de Nazca, ha levantado a la placa sudamericana. Podemos apreciar ahí en su separata lo que es tectónica de placas. ¿Qué es la teoría de placas tectónicas? ¿Qué es? No es otra cosa que la teoría
que dice que todas las placas de la Tierra están en movimiento, están desplazándose unas, empujando a las otras. Las placas que encontramos en la Tierra están empujándose unas hacia otras. La podemos comparar con una pelota de fútbol. Una pelota de fútbol se divide en paños. La Tierra se divide en placas. Y estas placas están desplazándose continuamente. Hay energía acumulada al interior de la Tierra. Esa energía aflora. Aflora en el manto externo. En el manto externo hay una subcapa conocida como la astenósfera y hace que se desplacen estas placas tectónicas. Este límite de placas se llama zona de contacto, y ahí hay un proceso de fricción, ejemplo la placa de Naja con la placa sudamericana. Entonces, muchos de los terremotos, la causa principal es la fricción entre las placas. Muy bien, entonces ya hemos hablado de la tectónica de placas, de la teoría de placas tectónicas. Ahora, ¿qué es vulcanismo? ¿Qué se entiende por vulcanismo? Vulcanismo no es otra cosa que el afloramiento del magma interno hacia la parte exterior. Eso es vulcanismo. Hay dos clases de vulcanismo. ¿Cuáles son? Vulcanismo intrusivo y vulcanismo extrusivo. Pregunta, examen de admisión. ¿Qué otro nombre recibe el vulcanismo intrusivo? ¿Qué otro nombre? ¿Pensaron ya? Recibe el nombre de intrusivo o plutónico. Y extrusivo o volcánico simplemente. Volcánico. Al interior de la Tierra hay energía acumulada. Sí, en este caso vemos que las rocas están en estado líquido, forman el magma. Las rocas forman el magma. Este magma va a aflorar hacia la parte externa, se conoce con el nombre de lava. ¿Pueden, por favor, proyectar aquí? El magma aflora y recibe el nombre de lava. Ahora, jóvenes alumnos, cuando el magma sale a la parte externa, ese magma es extrusivo, formando las rocas extrusivas. Pero cuando rellena con cavidades, rellena espacios vacíos, no aflora la parte externa, sino está en la parte interna, recibe el nombre de intrusivo. ¿Está bien? Entonces, esto es el magma. El magma es la roca en estado líquido a elevadas temperaturas, entonces aflora la parte externa, es el magma extrusivo. Y cuando rellena con cavidades, no aflora la parte externa, recibe el nombre de intrusivo o plutónico. Y esta energía que está a elevada temperatura va a aflorar. Principalmente sale a través de los volcanes. Pero no siempre es necesario. Puede salir también a través de alguna fisura también de la tierra también. Puede salir a través de una fisura. Claro, como el caso de las aguas termales, de los geysers. Entonces aquí tenemos el vulcanismo intrusivo y el vulcanismo extrusivo. Intrusivo o plutónico, que es el magma que rellena con cavidades. Y extrusivo o volcánico.
Intrusivo plutónico. Por ejemplo, un ejemplo de intrusivo plutónico tenemos los batolitos. Batolito. ¿Qué significa batolito? Bato, extenso, lito, rocas. Superficies que están cubiertas de gran cantidad de rocas. Ejemplo, el batolito costanero. El batolito costanero, donde podemos encontrar gran cantidad de rocas. Y extrusivo o volcán, que hemos dicho, pues, como el ejemplo más resaltante, los volcanes, ¿no? Los volcanes, por donde sale el magma interno, que asciende a la superficie. ¿Está bien? Ahora tenemos también los sismos. Los sismos. Puedes ahí observar en tu separata qué son los sismos. ¿Cuál es la causa de los sismos? Los sismos tienen como causa que esa energía que está acumulada al interior va a salir a través de vibraciones. Sí, va a salir. Hace 2 días pudimos observar que aquí en el Perú hubo un sismo, un temblor, específicamente en Tacna, de grado 6. Esa energía acumulada va a tratar de salir, ¿no? Y todos sabemos que nuestro país, como parte de la placa sudamericana y en contacto con la placa de Nazca, está en una zona sísmica, y siempre va a haber estas causas, ¿no? ¿Cuáles son las principales causas? Ya hemos dicho, la energía acumulada y específicamente la tectónica de placas. Segundo, los sismos tienen un hipocentro. Ese hipocentro o foco, donde sucede este movimiento, hipocentro o foco. Pregunta, ¿cómo se llama este punto que se encuentra en la superficie más cercana al hipocentro foco? ¿Qué nombre recibe? Muy bien, seguro que ustedes ya revisaron en la separata. Epicentro. Epi sobre epicentro. Correcto. Esta pregunta vino en el ciclo extraordinario de este año, primer examen. Epicentro, punto externo. Entonces hay que tener en cuenta que el epicentro es el punto externo y donde se produce es el foco o hipocentro. Entonces ya sabemos las causas, el hipocentro. Ahora las ondas. ¿Qué son las ondas? ¿A qué se deben estas ondas? En todo movimiento sísmico hay ondas primarias y hay ondas secundarias. Las ondas primarias son también conocidas como longitudinales. Y las ondas secundarias son conocidas como ondas transversales. Joven alumno, las ondas longitudinales son aquellas ondas de gran magnitud que se desplazan en diferentes sentidos, en diferente orientación, y puede también desplazar todo tipo de materia, no solo la materia sólida, también líquida y gaseosa también, son las ondas longitudinales. Entonces tienen una dirección principal. Y las ondas transversales, conocidas también como ondas secundarias, ondas de rebote, son las que se pueden sentir hacia la superficie o hacia el interior.
Son las principales, pero también existen otra clase de ondas. Entonces ya tenemos las causas, el hipocentro, las ondas. Ahora, otra razón del sismo, otro punto importante, es la escala con que se mide. La escala. Siempre escuchamos que se dice escala 6 puntos, 7, 8. ¿Cuáles son esos principales tipos de escala que se observan? La escala de Mercalli y la escala de Richter. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos escalas? En que la escala de Mercalli es una escala que se aplica en base al grado de destrucción. Al grado de destrucción. Y la escala de Richter es una escala que se aplica en base a la intensidad, al tiempo de afloramiento de las fuerzas internas. Entonces esas son las principales escalas. Entonces en sismo debemos considerar las causas, el hipocentro, las ondas y la escala principalmente en todo sismo. Joven alumno, hemos hablado de la geodinámica interna, diastrofismo, vulcanismo, pirogénicos, orogénicos, vulcanismo intrusivo, extrusivo. Podemos notar que los sismos, sean temblores o terremotos, siempre se van a manifestar y nuestro país está en una zona sísmica. ¿Cuándo fue el terremoto que sucedió en el año 70, exactamente la fecha? 31 de mayo de 1970. Ocurrió un gran sismo, Pero no todos los muertos fueron producto del terremoto. No. Síganme por aquí, por favor. Síganme por aquí. Esa cantidad de muertos no fue todo producto del terremoto. Miren, el Huascarán termina en forma de corona. El 31 de mayo de 1970, producto del terremoto, una de estas grandes cornisas, salió de su lugar y se abalanzó sobre una ciudad que estaba mal ubicada. ¿Qué ciudad? La ciudad de Yungay. Joven alumno, miren qué pasó aquí. Producto del terremoto, producto del movimiento sísmico, se desprendió una cornisa del Huascarán. Y esta cornisa, una gran cantidad de hielo, se convirtió en agua. Y se llevó todo a su paso. Tierra, piedra, todo llevó. Se convirtió en lodo. Sepultó a la ciudad de Yungay, con más de 20.000 habitantes. Entonces no todos los muertos fueron producto del terremoto, también fueron por el desprendimiento de esta cornisa de Huascarán, sepultando a la ciudad de Yungay, bajo 4 metros de lodo. Cuando uno visita Yungay le dicen Camposanto. ¿Y qué se observa cuando uno visita ahí? Solo observa las palmeras de la plaza de armas de Yungay. Lamentablemente, la mayor parte de la población fue sepultada, 4 metros bajo lodo, porque la ciudad estaba mal ubicada. No pueden estar ubicadas las ciudades en las faldas de las montañas. Ya se le había advertido. Lamentablemente, en el Perú, muchas veces, por la negligencia, tenemos que sufrir las graves consecuencias, ¿no? Entonces, la cantidad de 70.000 muertos, más de 20.000 fueron justamente en esta zona, ¿no?
Entonces, joven alumno, podemos ver que los movimientos sísmicos cumplen estas características y podemos observar que si no tomamos prevención, porque los sismos no se pueden predecir, pero sí se pueden prevenir. Hasta aquí hemos visto lo que es la geodinámica interna. La geodinámica interna son los cambios que se dan a nivel interno. Por eso se conoce a la geodinámica interna o también procesos endógenos. Procesos endógenos. Que del nivel interno de la Tierra, estas fuerzas van a modificar la Tierra. Pero, ¿y qué podemos decir de la parte externa? ¿Qué podemos decir de la parte externa? Claro, en la parte externa tenemos lo que es la geodinámica también. También hay procesos en la parte externa. Entonces, vamos a poner acá la geodinámica externa. Geodinámica externa. ¿Cómo se llaman estos procesos, joven alumno? ¿Cómo se llaman esos procesos de la geodinámica externa? ¿Quién me dice? ¿Cómo se llaman? Empiezan con la M y la E. ¿Ya se recordaron? Meteorización. Meteorización. Y erosión. Erosión. Hay dos clases de meteorización. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Física y química. Física y química. Pero algunos alumnos dicen, profesor, pero se parecen casi similares la meteorización física y la meteorización química. Parece, pero hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? En que la meteorización física es desintegración. 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 Y la meteorización química es descomposición. 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 Entonces, la meteorización física es desintegración, es desgaste de las rocas. Las rocas están expuestas a la intemperie y hay un desgaste de las rocas, fragmentándose en pequeñas cantidades. Y la meteorización química es la descomposición, pero descomposición ¿a nivel de qué? ¿A nivel de qué? A nivel de los minerales. Una roca está compuesta de minerales. Estos minerales se descomponen también. Si ponemos un fierro, ponemos en agua una varilla de fierro, ¿qué sucede con la varilla? Se oxida. Igual también las rocas que están expuestas al agua, por ejemplo las lluvias, al sol, también se oxidan también. Entonces hay una descomposición. Yo creo que ahí quedó más claro lo que es una meteorización física de la meteorización química. Porque hay quienes también equivocan erosión con meteorización física. La erosión física es la desintegración, cierto, de las rocas, pero esos pequeños fragmentos aún todavía se pueden seguir todavía desgastando más por un agente erosivo. ¿Cuál es el proceso de la erosión? Díganme, ¿cuál es el proceso de la erosión? Todo proceso erosivo cumple 3 fases. ¿Cuál es una de ellas? Es la desagregación. ¿Cómo se llaman las otras fases de este proceso erosivo? Empieza con la T, transporte. Y finalmente, depósito. Depósito. Vamos a hacer un gráfico aquí para demostrar este proceso erosivo. ¿Ya? Síganme por aquí, por favor.
Vamos a tomar como ejemplo a un río de la costa. A un río de la costa. El río Rin, vamos a tomarlo como ejemplo. En la parte alta, en la cuenca alta, porque todo río tiene la cuenca se divide en tres partes: cuenca alta, cuenca media y cuenca baja. En la cuenca alta encontramos enormes bloques de roca, grandes rocas. A lo mejor te has ido tú por Chosica, Chacracayo, o más arriba, Matucana, y hay enormes bloques de rocas. Estas rocas de grandes toneladas, por el proceso erosivo de las aguas de los ríos, se van dividiendo en 4, 8, 16, 32 partes. Una vez que han sido ya divididas en el transcurso de muchos años, esas grandes partes ahora ya pueden ser desplazadas, pueden ser movidas por las aguas de los ríos, cada vez en pequeñas porciones. Y si en un momento eran así, cuadradas, rectangulares, ahora son redondas, redonditas. La gente le dice piedra, pero su nombre correcto es canto rodado. Canto porque viene de una cantera, rodado por el proceso de rodamiento. Entonces vienen siendo trasladadas, ahora sí, por las aguas de los ríos, hasta que finalmente llegan a depositarse en la parte final del río, en contacto con el océano Pacífico. Entonces, aquí podemos observar las tres fases de la erosión. Aquí la desagregación, aquí el transporte y aquí el depósito. ¿Depósito de qué? De rocas. Entonces aquí tenemos las tres fases. No sé si ustedes conocen, pongo como ejemplo a la playa de la Punta, Chucuito. Cuando uno va a esta playa, no encuentra arena. ¿Qué encuentra? Encuentra piedras. Estas piedras que uno ve ahí y que de acuerdo a esta fase es el depósito, esas piedras son las mismas que podemos encontrar en la cuenca alta de Matucana, Junín. ¿Y cómo llegaron esas piedras de Junín hasta aquí abajo, hasta la cuenca baja? Por el proceso erosivo. Se desagregaron, fueron transportadas y finalmente fueron depositadas, ¿no? Entonces, sencillamente, y en contacto con el Océano Pacífico, ¿no? Hemos tomado como ejemplo al río Rímac. Ese es el proceso erosivo: desagregación, transporte y depósito. ¿Tomaron nota? Joven alumno, pero hay diversas clases de erosión. Vamos a borrar esto. Vamos a poner clases de erosión. ¿Qué clases de erosión tú conoces? ¿Qué clase de erosión? Erosión eólica. La erosión pluvial. La erosión fluvial. La erosión kárstica. La erosión glaciar. La erosión glaciar. La erosión marina. Pregunta. La erosión eólica, ¿por qué agente erosivo es? Por los vientos.
por los vientos. Algunos me dicen aire en las aulas. ¿Por qué? Es vientos. Cuidado. Acuérdense, según la mitología griega, ¿quién era el dios de los vientos? Eolo. Eolo. Entonces, la erosión eólica es la erosión causada por los vientos. Juegan un papel importante, un papel erosivo. Van desgastando el relieve terrestre. Esta erosión producida por los vientos. Un ejemplo de ello es Marcahuasi, por la carretera central, donde vemos grandes rocas que han sufrido esta acción erosiva y han quedado las rocas más fuertes, más estables, y las rocas más débiles han cedido. Como si fuera un gran escultor, han esculpido características singulares, rocas singulares, con diversos tipos de figuras. Esa erosión eólica es causada por los vientos. La erosión pluvial, ¿por quién es la erosión pluvial? ¿A qué se debe la erosión pluvial? ¿Por qué agente erosivo es? No está en tu separata, pero sí es importante que lo sepas. ¿Por qué es la erosión pluvial? Por las precipitaciones, por las lluvias, ¿cierto? Correcto, por las lluvias, por las lluvias. Las lluvias también juegan un papel erosivo, van desgastando. Y las lluvias de la costa no son como las lluvias de la sierra o de la selva. En la costa lo que cae son garúas, gotitas, eso es garúa. Comparado con las lluvias de la sierra, las lluvias de la sierra desgastan la superficie terrestre. Igual que las lluvias de la selva también, ¿no? Que son en mayor cantidad, no como la costa. Erosión fluvial, ¿por quién es causada esta erosión? Por las aguas de los ríos, por las aguas de los ríos. Muy bien, los ríos son un gran agente erosivo, como el ejemplo que vimos aquí, cómo los ríos van erosionando de la cuenca alta, tremendo bloque de rocas, y van desgastando, ¿no? Y los ríos han causado incluso tragedias, ¿no? Porque estas han desplazado por la caída de aguas y se han desbordado. Y la erosión fluvial es en la costa, en la sierra y en la selva. ¿Cómo se llama la erosión kárstica? Perdón, ¿cuáles son las causas de la erosión kárstica? ¿Cuál es el agente erosivo? ¿Te recordaste? Son las aguas. ¿Pero qué clase de aguas? Aguas subterráneas. ¿Ya? Erosión kárstica. La erosión glaciar. Por los grandes glaciares que se van descongelando. ¿Alguna vez ustedes han podido observar ustedes un nevado? Por ejemplo, el Pastoruri, que se está descongelando. Un glaciar los glaciares se descongelan de manera natural. Se van descongelando de manera natural. Muy bien, se van descongelando. Al descongelarse, ese hielo, ¿en qué se convierte? En agua. Y esa agua va cayendo. Arrastra tierra, arrastra pequeñas rocas. ¿Cómo se llama ese depósito que es arrastrado por esta erosión glaciar? Esos pequeños cúmulos de tierra y pequeñas rocas reciben el nombre de morrenas. Entonces, es otra cosa que cuando se erosiona, que cuando se desgastan los glaciares, el agua va cayendo y arrastra tierra, arrastra rocas y se forman depósitos. Esos depósitos se llaman morrenas. La erosión marina, bueno, su nombre lo dice, ¿no? Es más fácil, ¿no? La erosión marina, producida por el mar. En el ir y venir del mar, va desgastando la superficie, va desgastando.
va formando cavernas. Y los depósitos son depósitos de arena. Depósitos de arena. Muy bien, jóvenes alumnos, esto es en cuanto a geodinámica interna, geodinámica externa. La geodinámica interna se divide en diastrofismo y vulcanismo, y la geodinámica externa, meteorización y erosión. Pasemos a las preguntas. ¿Qué les parece? Pasemos a las preguntas. ¿Tienen preparadas las preguntas? Vamos a dar las claves con su participación. Pero hagan ustedes, seguro que ustedes ya han marcado sus respuestas. ¿Ya? Primera pregunta. Ejercicio semana 4. Se forman en los bordes divergentes o de expansión de las placas tectónicas. ¿Cuál es la respuesta? Note que dice bordes. Las placas tienen bordes, tienen dorsales. La clave es la letra E, dorsales centrooceánicas. 2. El enfriamiento y cristalización del magma al interior de la Tierra genera formaciones plutónicas, como el lacolito. Joven alumno, el lacolito se forma al interior, y es paralelo a las estructuras. Los lacolitos son llenados, colmatados del magma. Entonces en la 2, el enfriamiento y cristalización del magma al interior de la Tierra genera formaciones plutónicas como el lacolito. ¿Ya? El lacolito. 2C. 3. Si una placa oceánica y una placa continental colisionan, se produce un fenómeno denominado, ¿cuál es la respuesta? Están colisionando la placa oceánica, en este caso la placa de Nazca, y la placa continental sudamericana, se llama subducción. 3A, subducción. Cuarta pregunta. Dice, la magnitud de un terremoto se obtiene a partir de los sismogramas en función de escalas, como la de Mercalli o Richter. Porque la de Mercalli ve el grado destructivo. Entonces la magnitud es vista por la escala de Richter. 4A. 5. Los terremotos se originan en un punto interior de la Tierra, denominado foco o hipocentro. Al interior de la Tierra, foco o hipocentro. ¿Ya? Al interior de la Tierra, foco o hipocentro. ¿Está bien? Muy bien, entonces ahí vamos con el número 5. La clave es la B, hipocentro. 6. Es el proceso externo que origina que los minerales de las rocas expuestos a la intemperie generen nuevos minerales secundarios. Estábamos hablando de minerales, entonces, ¿qué vendría a ser? La meteorización física o química. Las rocas están compuestas de minerales. Si los minerales sufren una alteración, eso se llama descomposición. Entonces estamos hablando de la meteorización química. 6D. 7. En la geodinámica externa, los agentes geológicos que erosionan el relieve tienden a nivelar la superficie terrestre. Claro, porque es la parte externa. 7B. A nivelar la superficie terrestre. 8. La pregunta número 8. En el territorio peruano, los meandros formados por los ríos se desarrollan en ¿dónde? ¿Dónde se desarrollan? Si estamos hablando de meandros, los meandros no se desarrollan ni en la costa ni en la sierra. Entonces, ¿dónde se desarrollan? En la selva. Entonces estamos hablando del
de la llanura amazónica. Los meandros son estas curvaturas. Estas curvaturas son los meandros. Los meandros son los recodos de los ríos. Estos son los meandros. Son los recodos de los ríos. Y los meandros se desarrollan en el llano amazónico. 9. Es una geoforma producida por la gradación glaciar. Cuando los glaciares se van desgastando, el hielo en que se convierte en agua. Y el agua que cae arrastra las piedras, arrastra la tierra y se forma depósitos. Y esos depósitos se conocen como el nombre de morrena. Morrena. 9E. Morrena. Y la última, 10. Las llanuras se caracterizan por presentar un escaso desnivel y pendiente suave. Esa es la respuesta, 10A. Claro, la llanura, su nombre lo dice, llano, es bajo, un escaso desnivel y pendiente suave. ¿Cuántas respondieron? ¿Todas? Pues entonces esperamos que en su primer examen del próximo domingo respondan todas. Muchas gracias, será hasta la próxima. ¿Escribo? Ahí tienen las claves. Este es pirogénicos,
y los movimientos orogénicos. Orogénicos. ¿Qué son los movimientos epirogénicos, jóvenes? ¿Qué son los movimientos epirogénicos? ¿Qué entendemos por movimientos epirogénicos? La raíz griega epi, sobre, génesis, creación, origen, principio, inicio. Entonces es el proceso que se da a nivel interno hacia la parte externa. Es el ascenso y descenso de relieve terrestre. Y podemos ver un claro ejemplo, la isostasia. ¿Qué es la isostasia? La isostasia es el equilibrio, es el equilibrio terrestre y marino. Eso es isostasia. Si en un lugar de la Tierra se gana terreno, en otra parte se pierde. Entonces, isostasia es la ley del equilibrio. Isos, equilibrio, equilibrio. ¿Y qué entendemos por movimientos orogénicos? Joven alumno. Oro, raíz griega, oro, relieve alto, altura, montaña. Génicos, viene de génesis, creación. Una pelota de fútbol. Una pelota de fútbol se divide en paños. La tierra se divide en placas. Y estas placas están desplazándose continuamente. Hay energía acumulada al interior de la tierra. Esa energía aflora en el manto externo. En el manto externo hay una subcapa conocida como la astenósfera y hace que se desplacen estas placas tectónicas. Este límite de placas se llama zona de contacto, y ahí hay un proceso de fricción, ejemplo la placa de Naja con la placa sudamericana. Entonces, muchos de los terremotos, la causa principal es la fricción entre las placas. Muy bien, entonces ya hemos hablado de la tectónica de placas, de la teoría de placas tectónicas. Ahora, ¿qué es vulcanismo? ¿Qué se entiende por vulcanismo? Vulcanismo no es otra cosa que el afloramiento del magma interno hacia la parte exterior. Eso es vulcanismo. Hay dos clases de vulcanismo. ¿Cuáles son? Vulcanismo intrusivo y vulcanismo extrusivo. Pregunta, examen de admisión. ¿Qué otro nombre recibe el vulcanismo intrusivo? ¿Qué otro nombre? Pensa. Origen de las montañas. Entonces, en los movimientos orogénicos entendemos cómo las placas tectónicas han chocado, dando lugar a diferentes relieves, en especial las montañas. Las placas tectónicas pueden chocar frontalmente, o una se puede montar sobre la otra. O también puede pasar de que la placa tectónica puede estar por debajo, como es el caso de la placa de Nazca que está por debajo de la placa sudamericana. ¿Cómo se llama ese proceso? Se llama subducción. Repito, subducción, cuando la placa de Nazca se ha colocado debajo de la placa sudamericana. Entonces, dan origen a las montañas. ¿Por qué? Porque esta placa, la placa oceánica, la placa de Nazca, ha levantado a la placa sudamericana. Podemos apreciar ahí en su separata lo que es tectónica de placas. ¿Qué es la teoría de placas tectónicas? ¿Qué es? No es otra cosa que la teoría que dice que todas las placas de la Tierra están en movimiento, están desplazándose unas
empujando a las otras. Las placas que encontramos en la Tierra están empujándose unas hacia otras. La podemos comparar. ¿Estoy bien parado? ¿Estoy bien? Sí. Y ahí usted me sigue, me dice, ¿no? Ya. Muy buenas tardes. Hoy en esta semana nos toca el tema geodinámica. Muy bien, la geodinámica, ¿qué es? ¿Qué entendemos por geodinámica? La geodinámica es la suma de procesos geológicos a nivel interno y nivel externo de la Tierra y que da como resultado el relieve actual de la superficie terrestre. Hay dos clases de geodinámica, la geodinámica interna y la geodinámica externa. Geodinámica interna es la suma de dos grandes procesos. ¿Cuáles son esos procesos de la geodinámica interna? ¿Cuáles son? Es el diastrofismo. Diastrofismo. ¿Qué más? Es el vulcanismo. Vulcanismo. ¿Qué entendemos por diastrofismo? ¿Qué se entiende por diastrofismo? ¿Qué es? Diastrofismo no es otra cosa que la alteración, los movimientos que se dan desde la parte interna, hacia la parte externa. Hay dos clases de movimientos, son los movimientos